Muy buenas tardes. Siempre es un placer poder hablar y escuchar acerca del Evangelio glorioso, porque es por medio de esta buena nueva que hay salvación, porque este mensaje habla acerca de cómo el Señor Jesús vino a este mundo y entregó su vida en aquella cruz para salvarnos, para morir por nosotros. ¿Cómo puede ser que el ser más poderoso del universo, que el que no necesita nada ni a nadie, aún así tenga la capacidad de entregarse por otros? Leía una frase que decía algo así en la semana: la persona que tiene de todo es fácil de amar, y el que tiene poco puede amar o tiene tendencia a amar, pero acá el que tiene todo se da por otros, como si no tuviera nada, y incluso lo entrega en favor de otros. Y eso es tremendo, porque ese es nuestro Dios. Ese es el mensaje de salvación, que hay salvación en la persona del Señor. Hay un libro del Antiguo Testamento que se llama el libro del profeta Jonás, que trata acerca de la misericordia de Dios. Yo solo quiero leer el último capítulo del mismo, pero el tema del libro es básicamente el siguiente. Había un profeta. Yo creo que cuando escuchan la palabra profeta, imaginan que es una palabra que habla acerca de alguien que es bueno, o al menos alguien que trabaja para Dios. Así que uno imaginaría un profeta es alguien bueno, o al menos lo pensarían en la época en que se escribió el libro de Jonás. Es como si el personaje principal de una historia fuera, no lo sé, no somos una sociedad muy religiosa. Si las personas escucharan un bombero o un doctor o un enfermero, profesiones que tienen que ver con lo bueno, pero acá más que lo bueno, sino una persona que conoce a Dios. Y en el libro, este hombre que debería conocer a Dios hace todo lo contrario a una persona que conoce a Dios, porque Dios le dice que vaya a un lugar y va al contrario. Dios le dice que hable y no habla. Dios le dice que se levante, y durante todo el libro aparecen muchos personajes que se levantan. Él trata de huir en un barco, y el capitán del barco se levanta y le dice que se levante, y una tormenta se levanta, y después un rey de una ciudad mala se levanta de su trono y pide misericordia a Dios. Muchos han pensado, ¿será este libro real? Porque todos los personajes que deberían ser malos son buenos, y los personajes que son buenos, que deberían ser buenos, son malos. Y este profeta, Dios le manda que vaya a predicar a un lugar y no lo hace. Pero entonces, en base a una serie de situaciones, él va a este lugar y predica muy poco. Todos se convierten, todos creen en Dios, imploran misericordia y Dios los perdona. Él va a una ciudad a predicar a una ciudad que estaba condenada, que Dios había determinado que debía dejar de existir por sus pecados. Justamente lo ganaron, pero Dios les muestra misericordia. Y al final del libro, uno debería pensar, bien, el profeta debería estar feliz con lo que ocurrió. Es como si, pero se enoja. Y esa actitud es rara, porque es como si nosotros aquí, predicando el Evangelio, nosotros nos preocupamos por tu alma, nosotros nos preocupamos quizá más de lo que tú te has preocupado por tu alma en toda tu vida. Y queremos que vayas al cielo, y no solo que vayas al cielo, nosotros queremos que tengas vida eterna, que puedas conocer al Señor Jesús y su misericordia, que puedas conocer lo bueno que es Él, que puedas experimentar esta eternidad gloriosa, de poder conocer al ser más bueno, más tierno del universo, el más increíble, el más fuerte, el más poderoso, todos los epítetos buenos que puedas imaginar. Nosotros queremos que tú los conozcas en Dios. Y es como si muchas personas nos dijeran que sí, que quieren creer y quieren conversar acerca de la Biblia, y uno, no sé, tío Andrés, sin decir nada, dijera no y corta la reunión, y uno diría, imposible, eso no puede pasar, si él es un buen hombre de Dios. Pero algo así pasa en este libro. Miren lo que dice el capítulo 4. El libro de Jonás, en el capítulo 4, es el último de este libro, dice, pero, parte con un pero. Todos creen en Dios, hay misericordia de Dios hacia el pueblo, a este pueblo malo, este pueblo que no era un pueblo que Dios los castigó porque sí, es un pueblo malo, que era conocido por ser sádico, por matar en las plazas, por organizar guerras, era malo, ¿ya? Imagina el peor barrio del mundo, ahí era. Pero creen, sorprendentemente creen y se arrepienten de sus malos caminos y creen a Dios, pero Jonás.
capítulo 4, versículo 1. Pero Jonás se apesadumbró en extremo. Eso significa que se amargó o se entristeció. Y se enojó y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Lo dijo, las palabras que usa son duras, es como hablar de tú a tú, no está hablando con respeto. Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería de la ciudad, en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová, tuviste tu lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en el espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció. ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120.000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? Y hasta aquí termina el libro. Lo primero que se ve es que hay una continuación acerca de los hechos, donde en base a la misericordia de Dios, algo que este hombre de Dios debería reaccionar de forma positiva, él reacciona de una forma muy negativa, no solo negativa, se enoja mucho, se va afuera de la ciudad y mira la ciudad. Este mirar la ciudad, a algunos les recuerda esa em, imagen de Dios vigilando a los injustos en el libro de Proverbios, en el libro de los Salmos, vigilándolos a los malos para castigar. Jonás quiere que de alguna forma, de algún modo, esta ciudad vuelva a sus malos caminos y pierdan todo lo bueno que Dios les daba. Este hombre es complicado. Es muy complicado porque es difícil y después aparece una planta que le da sombra, pero esa planta se muere, normal en todo caso. No es raro que a las plantas les ocurra esto, en especial porque había un gusano involucrado. Y en todo esto él se pone a criticar a Dios por todo lo que hace. Pareciera que todo lo que hace Dios, el profeta lo critica. Todos en el libro de Jonás creen, pero pareciera que el único que no recibe la palabra de Dios es el que da la palabra de Dios. Y eso es tremendo porque el libro de Jonás incluso nos termina con una pregunta. Pareciera que no hay un desenlace. Los libros tienden a tener desenlaces, o al menos un epílogo, o al menos algo que pasara con los personajes después. Pero el libro incluso nos deja con nada, nos deja sin ninguna respuesta, y la razón es la siguiente. Primero, el libro nos llama a considerar qué clase de vida uno encuentra que es la vida que Dios nos ha dado, y después nos llama a considerar qué clase de vida es la que uno tiene en relación a Dios. ¿A qué me refiero? Lo primero, una clase de vida, ¿qué es para ti la clase de vida que Dios te ha dado? Y lo que yo te estoy preguntando es, ¿para qué te creó Dios? ¿Te lo habías preguntado? Buena pregunta, ¿verdad? El propósito de la vida. Muchos se lo preguntan. Muchas religiones tienen su respuesta. El budismo, por ejemplo, dice que las emociones son malas y uno tiene que trascender y la idea de la vida es trascender para ser feliz. Así que uno tiene que despojarse de todos sus deseos, de todo lo que es carne, 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 y en base a entre menos sientas, más pleno vas a ser. La idea es trascender. Otros dicen que la idea es obedecer mandamientos para estar bien con Dios.
como muchas religiones lo dicen, otros que no creen nada de la religión, dicen que no hay realmente un propósito en la vida y la idea es simplemente disfrutar y disfrutar. Eso es como lo que piensan la mayoría de las personas hoy. Eso es lo que quizás tú piensas hoy, que nada importa. Y como nada importa, puedes hacer lo que quieras y puedes encontrar satisfacción en lo que tú quieras. Ten cuidado con eso, ya que en base a que tú no creas que hay algún propósito, que hay algún Dios, independiente si estás en lo correcto o no, ¿ya? Te voy a dar el beneficio de la duda, obviamente, yo creo que Dios existe y es así, pero te voy a dar el beneficio de la duda. Y si es que tú tienes razón, entonces tu vida no puede valer menos, ya que si no hay nada después, no importa lo que hagas acá, seas bueno o malo, te maten o no, mates o no, te pueden hacer lo que quieras, lo que quieran, y tú no puedes alegar por nada. Te pueden quemar la casa y no puedes decir nada, y matar a tus cercanos y no decir nada, porque si no hay una razón por la que realmente necesitemos un ideal de justicia o algo que haya después de esta vida, entonces estás eliminando todo derecho que puedas tener, y en el fondo tú sabes que las cosas no son así, porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, tenemos un valor innato. Estas personas de esta ciudad, que ya te expliqué que son malas, las personas de Nínive no son buenas, quiero que eso quede claro, no eran buenas, no eran pobres personas cuidando sus ovejitas y cuidando sus vacas, no haciéndole daño a nadie, y que de la nada aparece este profeta y les anuncia condenación. No, no eran así. Era un imperio cruel, era un imperio duro, era un imperio donde el asesinato no importaba, donde las muertes no importaban, donde hombres y mujeres se les trataba como nadie porque la esclavitud era terriblemente normal, en especial en niños, en especial en ancianos, en especial en mujeres, en especial en hombres débiles, en especial en enfermos. Toda persona que no pudiera defenderse a sí misma era presa fácil en esta ciudad, porque ellos no creían. Y Jonás va con este mensaje de condenación que si tú te pusieras a pensar, se lo merecen, se lo deberían haber merecido, pero creen, piden misericordia a Dios y Él se las da. Y Jonás se enoja contra esto, pero el primer punto del libro es que Jonás tenía que entender que cuando ven a las personas, a menos que tú creas en que Dios nos hizo, no hay un valor nato que nosotros podamos tener. Verás, nosotros fuimos creados por Dios, a imagen y semejanza de Dios. Si Dios nos creó, Él nos creó a su imagen y semejanza. ¿Se habían preguntado qué significa eso de imagen y semejanza? Muchos lo dicen constantemente, está en Génesis, cuando Dios nos creó. Pero ¿se han preguntado qué significa eso de imagen y semejanza? Bueno, eh, la idea de imágenes era que en general cuando personas de importancia en la antigüedad no necesariamente conquistaban ciudades, sino que hacían algo tremendo, algo importante, mandaban sus imágenes a otros lugares y la idea es que había ciudades, por ejemplo, que uno quería incendiar, quería hacer daño, pero si veía la estatua de tal persona decía, no, acá no, porque acá esta ciudad es protegida por tal persona, y ya que esta ciudad es protegida por tal persona, los habitantes de la ciudad trataban de que otros vinieran a esa ciudad para que no los mataran. ¿Se entiende? Es una idea de protección, es una idea de que otros podían encontrar seguridad en esta ciudad. No solo eso. El tema de imagen también funciona como representación de reyes o de sacerdotes o de hijos. Involucra esas tres cosas. Involucra que los sacerdotes por un lado eran imágenes, ya que ellos tenían que mostrar el carácter de Dios a los demás. Y en base a que mostraban su carácter a los demás, las personas podían tener más fácil creer y confiar en Dios. No solo eso, los reyes, la idea es que fueran imágenes o que sus hijos fueran imágenes, porque la idea es que honraran su estándar real, ya que ellos creían que eran personas que podían proteger a los demás. Por lo tanto, la idea es que mostraran carácter. O también podían ser temas de hijos, en el sentido que su padre era importante y querían dar amor hacia ellos. El tema de imagen y semejanza, cuando Dios creó al hombre y a la mujer, a imagen de semejanza los creó. Lo que Dios quería es que esta tierra se llenara de su gloria, porque un día en la historia de la eternidad, Dios estaba feliz,
Estaba tremendamente feliz. Es más, él no estaba amargado, él estaba muy, muy, muy feliz. Él estaba más feliz que todas las personas felices que pueden estar. Él estaba con una felicidad infinita. Él, su Hijo y el Espíritu Santo no estaban solos. Estaban excesivamente felices. Estaban tremendamente felices. Imagínate la imagen más feliz que has tenido en tu vida. Muy probablemente no estabas solo, ¿o no? Me vas a decir que son mejores los ratos donde estás solo sintiendo el viento y sientes como, sí, es verdad, hay momentos que son súper ricos así, pero hay momentos que igual son buenos donde uno mira a personas a su alrededor, quizá pocas, quizá algunas, y uno dice, estoy donde pertenezco. Dios estaba en ese sentido millones de veces infinito, millones de veces al multiplicado al infinito, y dijo, ¿y si creamos seres que sean que sean capaces de sentir esto, de dar amor y recibir amor, de no tener nada para sí mismo y entregarlo todo por el bien del otro? El padre ama al hijo y el hijo ama al padre. Nada es del hijo sino del padre y nada es del padre sino del hijo. Y ellos se lo dan mutuamente. Esa es la gloria que él tenía antes del comienzo de la eternidad. Y eso es lo que Dios quería que otros sintieran, que otros sintiéramos. Nos creó con la capacidad, no de, no sé si se han fijado que muchas historias acerca de por qué el hombre muchas veces tienden el hombre es capaz de, y como que llenan el espacio, es capaz de amar y los animales no saben amar, o es capaz de pensar y los animales no son capaces de, y como que nos tratan de diferenciar de la creación esas historias. Yo creo que el hombre es el único, 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 que es capaz de glorificar a Dios de la manera más similar que existe a cómo Dios se glorifica a sí mismo. Por eso es tan cierto que cuando el Señor Jesús estaba orando en Juan 17, lee Juan 17 después, vas a entender más o menos de dónde estoy basándome todo lo que digo. Vas a darte cuenta que lo que el Señor está orando es que nosotros podamos amarnos unos a otros como Dios amó al Hijo y el Hijo ama al Padre y el Padre y el Hijo se aman infinitamente. Él quiere que nosotros seamos parte de poder amarle infinitamente y que Él nos ama a nosotros. Nosotros somos capaces de glorificar a Dios en amarle y en no dejarnos nada, sino entregarle todo a Él y a otros. Somos personas con valor. Somos personas con mucho, mucho valor. Más que los animales, más que las plantas. Ese igual es un punto del pasaje porque dice, y de muchos animales el último versículo, y Jonás de una manera irónica se siente mal por una calabacera, y eso no tenía sentido, porque la idea es que se sentía mejor por una planta, pero no se sentía mejor por personas. Y muchas veces somos así. Una imagen de el Gran Cañón, o de las cataratas del Niágara, o de los glaciares del sur, o del mar, o de las islas por Chiloé, o de los barcos surcando el sur, para nosotros muchas veces son mucho más atractivas que una imagen de la Alameda a las 12 del día llena de gente. Yo creo que es mucho más atractivo, ¿no? Pero saben, en la Alameda a las 12 del día, o en la Plaza de Armas a las 1 de la tarde, hay mucha más gloria que dar a Dios que en las cataratas o en los ríos o en los mares, porque ahí hay imagen y semejanza de Dios, corrompida en muchos lados, corrompida en tantas cosas, pero imagen y semejanza de Dios. ¿Cuán distintos seríamos si viéramos que nosotros somos más que estrellas? Porque si bien nosotros no tenemos una luz inherente, tenemos la capacidad de reflejar la gloriosa persona de Dios. Somos los únicos que pueden hacer eso. Nadie más. Y hasta que tú no te des cuenta que ese no solo es tu propósito, sino que ese es el propósito más glorioso que puede existir, no vas a tener nada en que basar tu vida. Yo creo que tú te has dado cuenta al pasar de los años que amar y ser amado no hay nada mejor, pero los amores terminan y las relaciones se rompen y las personas son complicadas y yo igual soy complicado y las personas que trato de amar son complicadas y somos como todos complicados, pero al final ese ideal de amar y ser amado es lo que realmente queremos. Y si pudiéramos entregarnos totalmente sin quedarnos nada,
eso sería lo mejor. Pero si tú no crees en un Dios trino, que antes del comienzo de la eternidad ya tenía ese amor de manera infinita, no estaba solo, ojo, no estaba solo, no te creó porque te necesita, te creó porque quiere que sientas lo que él ya sentía y que ya siente y que tiene siempre. A Dios no le falta nada, a ti te falta algo y él está muy deseoso de darte ese algo. Y por último, al final cuando Jonás se enoja y de nuevo Dios le dice por segunda vez, ¿tanto te enojas? ¿Está bien que te enojes así? Yo no tendré piedad, le hace hartas preguntas. Creo que son pocos los libros en general de la Biblia que terminan con una pregunta sin respuesta. Hay libros que terminan con llamados, como Apocalipsis o como Cantares, donde una mujer llama a su amado en el tema Cantares, o donde la iglesia llama a su amado en el caso de Apocalipsis, que hay como una relación ahí. Pero es interesante, y usted, yo creo que tú te preguntaste, ¿y por qué termina así tan abruptamente? Lo que pasa es que el profeta Jonás es el autor de este libro. Yo estoy convencidísimo. Es el autor de este libro. Estas cosas pasaron. Estas cosas son historia. Estas cosas ocurrieron. Sí o sí. ¿Por qué estoy tan seguro? Nadie hace una autobiografía donde queda tan mal. En términos prácticos. Esa es como una prueba buena. Si yo hago una autobiografía de mí mismo, voy a borrar todas las partes malas, o aunque sea las voy a tratar de omitir. Si no tengo opción, voy a tener que ponerlas. Pero este hombre puso una autobiografía horrenda de sí mismo, el profeta que desobedece a Dios, y que para más encima le fue a predicar a la ciudad más mala del tiempo, una ciudad que estaba en constante guerra con Israel. Que todos sepan lo que hice. No tiene sentido. ¿Por qué habrá hecho esto? Lo hizo porque quiere que nos detengamos un segundo. Quiere que nos detengamos y nos preguntamos, ¿no somos todos así? No somos todos así de cambiantes. No somos todos así en el sentido de que Dios nos manda a obedecerle, nos manda a creer, te manda a creer, como en el capítulo 1, y no quieres hacerlo porque quieres seguir con tu vida o seguir en tu tierra. No somos todos así que creemos que conocemos la palabra de Dios, pero lo usamos solo para nuestro propio beneficio, como en el capítulo 2. O no somos todos así en el sentido de que hacemos las cosas a veces a la mala, como en el capítulo 3. No somos todos así que cuando Dios nos dice claramente su voluntad, nos enojamos y nos enojamos con las personas y no nos damos cuenta que lo que más tenemos que estar haciendo es amar y punto, no andar leyendo tal cosa o tal otra. No desmerezco la lectura de la Biblia, amo la lectura de la Biblia, pero al final tengo que admitir que toda la lectura tiene que darse en alguna aplicación. Leí una historia de una misionera en la semana que fue a trabajar en África, me parece, en uno de los primeros hospitales de África, y está muy estresada porque era la única doctora del hospital. Y ella fue a predicar, y ella nunca ha predicado, no tenía tiempo, si era la única, era la única doctora que iba a hacer. Y un día un paciente le preguntaba estas cosas y se enojó y le gritó, y todos escucharon, y fueron los ancianos y le dijeron, el Señor no actuaría así. Y claro, eso fue humillante para ella y se empezó a dar cuenta y ella tenía dos opciones, los pudo haber dicho, ustedes quienes se creen, yo soy la doctora, pero ella se puso a pensar y dijo, soy tan orgullosa y tan creída, quizás miro menos a otro, no estoy viendo la cruz de Cristo. Y yo creo que era así. Jonás dijo, soy tan orgulloso y tan creído, pero la misericordia de Dios es tan grande, ¿qué importa si la gente me mira en menos, mientras miren al Señor más? Cuando el Señor oró, antes de ir a la cruz, en Juan 17, léelo si quieres, él oró, Padre, que la gloria que tenía contigo antes que el mundo fuese, que ellos la tengan, que ellos la vean orando por sus discípulos. Él quería que ellos vieran la gloria de poder ser amados por Dios. E inmediatamente fue a la cruz. Y cuando todos le estaban humillando, cuando sus ropas las repartían por suerte en las calles, cuando él fue crucificado desnudo, sus discípulos lo dejaron, todos lo dejaron, uno solo fue a ver y no tuvo ni siquiera la decencia de defenderlo, sino que estuvo con sus familiares, cuidando a la madre del Señor, madre en la carne, porque él no tiene madre, obviamente, él es eterno. Y él, en ese momento donde estaba cargando con los pecados de la humanidad, donde pudo haber reaccionado de manera injusta, de manera de gritar, como esta doctora de la historia,
pudo haberse enojado como Jonás, pudo haber dicho, ¿quiénes se creen? Estoy dando mi vida por ellos y se están burlando. Él dijo, lleno de amor, lleno de misericordia, lleno de cuidado, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Estaba tan lleno de amor. Él quiere hacerte a ti así, quiere rehacerte. El pecado te destruyó, el pecado te hizo mal. Quizá lo peor de todo es que seas una persona religiosa como Jonás y no seas atento a la palabra de Dios. Pero el libro nos hace parar y decir que el Señor me tenga misericordia y que yo vea que no soy el importante. Él es el importante. Él es el glorioso, bendito y precioso Rey, Dios Todopoderoso. Entrégale, entrégale tu vida. Entrégate a Él. Fuiste hecho para Él. Fuiste hecho para darle gloria. No fuiste hecho para guardarte nada. Yo sé que da miedo. Dan miedo las relaciones donde uno dice, no te puedes guardar nada. Da miedo. Da lata. Da susto. Con tantas noticias de relaciones que se rompen, amigos, o piensan amigos si quieren. Los amigos van y vienen. Casi no van. Pero si yo pudiera decirte que el Dios Todopoderoso, el que no le falta nada ni nadie, se entregó a sí mismo por ti en la cruz del Calvario, no haría eso que quieras realmente darte a Él. Él se dio a sí mismo por ti. ¿Cómo no vas a darte a ti mismo por Él? Él resucitó. ¿No quieres creer? Él está dispuesto, Él está atento a escucharte. Cree en Él, háblale ahora, está vivo y puedes creer. Este libro, el autor no se asusta en humillarse a sí mismo, porque quiere que otros conozcan a Dios. Y tú seguirás sin querer creer para sentir que te la puedes solo. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Que puedas tener la humildad de entender y saber que no puedes salvarte a ti mismo, pero que necesitas su gracia. Y Él te dará la gracia para creer en su cruz. Cree hoy en el Señor Jesús y serás salvo. Buenas tardes queridos hermanos y queridos amigos que están conectados para escuchar el Evangelio, como ya lo hemos escuchado en la primera parte. Agradecer a Cristian, nuestro hermano, nuestro joven hermano, por tomar esta primera parte y llevar un mensaje, como ya se ha dicho, un mensaje profundo, un mensaje necesario, un mensaje que nos lleva a la cruz de Cristo. Y queremos, en esta segunda parte, continuar en la misma idea. Vamos a considerar varias porciones. Vamos a leer de un par de preguntas. Vamos a leer una porción del Señor que nos presenta dos dimensiones en la vida humana que se proyecta a la eternidad. Y luego vamos a, si el tiempo nos da, a mirar algunas condiciones que aparecen condiciones que aparecen en la vida del hombre y lo contraponen con la posición, la visión que Dios da de la condición natural de los hombres. Así que vamos a las preguntas. No vamos a entrar en mayores explicaciones. Vamos a leer de tal modo que la lectura nos lleve y nos haga meditar en nuestra condición humana, nuestra condición natural de pecador, que nos muestre a nuestro Señor Jesucristo, que nos lleve a la cruz de Cristo y que podamos entender que en la cruz de Cristo está la solución al problema del pecado. ¿Ya? Vamos a Lucas el capítulo 13. Lucas el capítulo 13. La lectura está en el versículo 22. Y la pregunta está en el versículo 23. Y vamos a leer también de la respuesta que el Señor dio a aquella pregunta. Dice
pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Esta es la primera porción, la primera pregunta. La primera pregunta, el contexto es el Señor recorriendo las ciudades y aldeas. El pasaje nos lleva a nuestro Señor Jesucristo. Y lo primero que queremos decir que el Evangelio, el corazón del Evangelio, el centro del Evangelio, es la persona de Cristo. No hay Evangelio sin el Señor Jesús. No podemos leer y anunciar la buena nueva de Dios para el hombre si esa expresión, si esa palabra, si esa reflexión, si ese pensamiento no nos lleva a la persona de Cristo. Y aquí está el bendito Hijo de Dios, el unigénito Hijo de Dios, aquel que ha dado a conocer al Padre, aquel que es verdadero Dios y verdadero hombre, aquel que en el cumplimiento del tiempo viene a este mundo, nace de una mujer virgen, vive y crece como todos los niños y los hombres en este mundo, pero sin pecado, pero sin pecado. Él es la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Él es aquel que trae palabras de eternidad al corazón de los hombres. Y aquí está, el bendito Hijo de Dios, recorriendo, pasando ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y allí está el Señor enseñando y predicando el Evangelio del reino. Y quiero llamar la atención a esta palabra: pasaba Jesús. Pasaba Jesús. Yo no sé con cuánta expectativa aquellas aldeas, al escuchar que venía el Señor, le esperaban. Pero sí puedo entender el corazón de Dios al visitar una ciudad y entrar en alguna aldea. El Señor en varias ocasiones se desvía de su camino porque había una necesidad. Y el Señor lleva y llega a las aldeas y a las ciudades para dar respuesta, para saciar el corazón en tinieblas, el corazón cargado de los hombres. Y el Señor entraba y enseñaba, como dice otra porción, él amaba enseñar y predicar el Evangelio del reino. Y aquí me hago un pequeño paréntesis: el Señor está pasando por esta ciudad en la lectura, pero también el Señor está pasando por tu vida. El bendito Hijo de Dios hoy, en esta hora, está pasando por tu vida y también trae un mensaje para ti y espera que tú pongas atención a ese mensaje. Bueno, en este lugar, versículo 23, alguien hace una pregunta y dice: Señor, o curios. Esta palabra Señor no es simplemente una palabra que se refiere a alguien, a alguien de una autoridad, como el don que nosotros usamos aquí. Don Cristian nos predicó en la primera parte, o don Andrés, el que nos ha introducido en la reunión. Y tenemos varios don, ¿verdad? Don Juan, don Andrés, don Félix, y usamos esa expresión como afecto, como cariño. Pero aquí hay uno que usa la palabra curios. Y esta palabra curios que tiene que ver con Señor, hay un reconocimiento, primero, de lo que está enseñando, y segundo, entendiendo que aquel Señor puede dar respuesta a la pregunta que plantea. Y él hace esta pregunta:
Señor, ¿son pocos los que se salvan? Interesante pregunta. Yo no sé si usted tuviese al Señor junto a usted aquí, al Señor de la gloria. ¿Qué le preguntaría? Si pudiera hacerle una pregunta al Señor, ¿qué pregunta le haría? Bueno, aquí alguien que no nos dice quién es, hace esta pregunta. Está preocupado a lo mejor de la salvación, está preocupado de su alma. Quizás ha escuchado hablar acerca de este tema y le pregunta al Señor, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Bueno, el Señor responde en el versículo 24. Él no dice si son pocos o son muchos. Lo único que dice, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Y continúa el Señor con una lectura. Aquí planteo esta pregunta. El Señor está pasando por tu vida. Y este hombre pregunta si son pocos los que se salvan. La pregunta quizás que yo quiero plantear es si son pocos o son muchos. ¿Formas tú parte de aquellos pocos o muchos que se salvan? Vamos a 1 Pedro, capítulo 4, la segunda pregunta. 1 de Pedro, el capítulo 4. Allí tenemos otra pregunta también interesante. 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 17. Pero vamos a leer un poco antes, versículo 14. Esta porción tiene un título interesante, Padeciendo como cristianos. Dice versículo 14, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. ¿Y cuánta verdad hay aquí? Algunos blasfeman el nombre del Señor. Muchos o pocos, pero blasfeman el nombre del Señor. Pero hay otros, y los creyentes, cada uno de los que hemos confiado en el Señor, tenemos este propósito de vida, glorificar el nombre del Señor. Dice versículo 15, así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Y aquí está el versículo con la pregunta. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Tremenda pregunta, interesante también. Nosotros nos hemos reunido en esta tarde para predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y el Evangelio es el mensaje que habla de Cristo y habla de la obra de Cristo en la cruz. Pablo, hablando a los corintios, dice, ustedes han recibido el Evangelio, ustedes perseveran en el Evangelio. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras y apareció, dice las Escrituras, y apareció. El Evangelio es el mensaje que habla, es el mensaje de Dios que habla de la persona de su Hijo muriendo en la cruz, recibiendo la carga de nuestros pecados. Dios carga en él el pecado de todos nosotros.
El Evangelio nos dice que por su herida, por su llaga, por su muerte en la cruz, nosotros hemos sido curados. El Evangelio nos lleva a la persona de Cristo en la cruz y su cuerpo santo, sin mancha, sublime, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos, recibiendo la carga de nuestros pecados, nuestros sucios pecados, nuestros negros pecados, esos pecados que cometemos diariamente. Y no tan solo esos pecados que cometemos por práctica, sino también nuestra naturaleza cargada de pecado. Y no queremos ofenderle. Estamos abriendo las Escrituras para leer y para escuchar y para meditar en el mensaje de Dios para nosotros. Y el Evangelio nos habla de Cristo. Pero hay algunos que obedecen al Evangelio, como en los Corintios. Ellos recibieron el Evangelio, ellos perseveraron en el Evangelio. Pero saben, hay otros que rechazan este mensaje. Hay otros que no les interesa este mensaje. Hay otros que no le entregan ningún valor a este libro precioso, las Santas Escrituras. Pero recibiendo, dándole valor o no, considerando o no el mensaje, fíjense, eso no quita lo que Dios ha dicho y lo que Dios ha establecido. Es como si usted va por la carretera y hay un letrero que dice velocidad máxima 70 kilómetros por hora. Y ahí está el letrero. Y usted va por la carretera y lee ese letrero. Y usted ignora, no le interesa. Usted dice, no, yo no creo en ese letrero. Y va a 80 y va a 90. Y 100 metros más allá o 200 metros más allá lo detienen. Lo detiene la autoridad. Lo hace girar, moverse hacia el lado, ¿verdad? Va y no entra en conversación con usted. Solamente le dice, usted ha cometido una infracción. Aquí está la evidencia. Usted está citado al tribunal y allí el juez determinará la sanción. Pero usted le dice al policía, al carabinero, pero ¿sabe qué? Pero si yo no, a mí no me interesa el letrero, a mí no me interesa, yo no creo en esa velocidad máxima. Además, mire, tengo toda la carretera libre. Pero eso no le quita lo que usted piense o lo que usted diga. No va a quitar la responsabilidad y la multa que el juez le aplicará en el tribunal. Bueno, aquí también hay una pregunta que dice, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Interesante pregunta. ¿Considera usted al Evangelio? ¿O usted no considera el Evangelio? ¿No le llama la atención el Evangelio? ¿No le interesa el Evangelio? Y si lo ha escuchado, lo ignora, no obedeciendo al Evangelio de Dios. ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? ¿Qué pasará con aquellos que rechazan? Hay otra versión que dice, rechazan esta buena noticia de Dios, porque el Evangelio es una buena noticia. El Evangelio nos dice que hay perdón, que hay salvación, que hay rescate, que hay liberación para aquel que obedece al Evangelio de Dios o aquel que cree el mensaje del Evangelio. Hebreos, el capítulo 2. Allí está la tercera pregunta. Allí está la tercera pregunta, Hebreos, el capítulo 2, versículo 3, pero vamos a leer desde el versículo 1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído,
no sea que nos deslicemos o nos desviemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo? Es como una pregunta retórica. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Fíjense, el calificativo, la salvación no es pequeña, la salvación no es indiferente, la salvación no es algo ligero que podamos ignorar. El calificativo que usa las Escrituras es que la salvación es algo tremendo, es algo grande. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? No ignorar, no considerar, no atender, es descuidar la salvación que Dios ofrece al pecador. ¿Son muchos los que se salvan? ¿Eres tú parte de los muchos? ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio? ¿Eres tú parte de los que obedecen? ¿O eres parte de aquellos que no obedecen al Evangelio? ¿Cuál será tu fin? Ah, no me interesa. Yo disfruto esta vida, porque después de esta vida no hay otra. Me iré a morir y se acabará todo. ¿Piensas tú así? Las Escrituras dicen que Dios ha puesto en el corazón del hombre, en ti y en mí, eternidad. La muerte es solo una separación del cuerpo y el alma. El cuerpo va al cementerio. El alma parte. El alma parte. Y el Señor lo dijo en aquella primera pregunta: esforzaos a entrar por la puerta. Esforzaos. Hay un lugar, y eso vamos a leer ahora, de los labios del Señor. Hay un lugar que tiene que ver con la eternidad y con la vida eterna, a la cual ahora en esta vida debemos aferrarnos, o en esta vida tú has de descuidar. Cuando el Señor encomienda el Evangelio a los suyos, a sus discípulos, les dice: id y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere será salvo, mas el que no creyere será condenado. Salvación para el que cree, condenación para el que rehúsa creer en el Evangelio de Dios. Juan el capítulo 3. Juan el capítulo 3. Y yo creo que vamos a quedarnos en esta porción porque ya el tiempo nos ha alcanzado. Juan el capítulo 3. En este capítulo, usted lo puede leer después en casa, hay un hombre religioso, un hombre temeroso de Dios, un hombre que ha visto en Jesús de Nazaret y que ha visto las obras que él hace como un hombre enviado de Dios. No es un hombre cualquiera. Es un hombre que sale de lo común. Este hombre que sale de lo común, dice que este hombre Nicodemo, que era principal, que era religioso, que conocía las escrituras del Antiguo Testamento, que conocía las características del Mesías, ve en Jesús a un hombre enviado de Dios y le dice en el versículo 2 del capítulo 3 de Juan: Rabí, o maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y el Señor usa esta instancia para hablar con Nicodemo y para hablarle del nuevo nacimiento. Nicodemo, necesitas tú nacer de nuevo. Nicodemo, dice el versículo 3,
Si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y en el versículo 5 le dice, si no nacieres de agua y del Espíritu, no puedes entrar en el reino de Dios. Nicodemo, hay algo que se llama el reino de Dios. Y que tú necesitas nacer de nuevo para que puedas ver y para que tú puedas entrar. Y el Señor despliega un discurso tremendo. Y llegamos al versículo 16, a la porción del versículo 16, con un mensaje, fíjense, un mensaje de Dios. Vaya viendo el contraste de expresiones que usa el Señor. Por lo menos hay 5 expresiones que el Señor usa y que tienen que ver con la eternidad con Dios. Y hay al menos 6 o 7 expresiones que el Señor usa y que marca las características de aquellos que no obedecen al Evangelio, aquellos que rehúsan creer, aquellos que no, que no atienden al Evangelio de Dios. Miren, vamos a leer la porción. El Señor habla y el Señor dice, escuchemos las palabras del Señor. No escuche mis palabras, escuche las palabras del Señor. Porque de tal manera, dijo el Señor, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Mire, aquí usted puede tomar esta porción del Señor, estas palabras del Señor, y puede hacer un paralelo. El Señor invita a creer. El Señor nos muestra, por un lado, lo que es el amor de Dios. El amor de Dios se ha manifestado en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y allí está el Señor hablándonos de creer. Y allí está el Señor hablándonos de la vida eterna. Allí está el Señor hablándonos de la necesidad de salvación. Allí está el Señor hablándonos de la luz verdadera. Allí el Señor nos está hablando de aquellas obras que son hechas en Dios. Todos estos adjetivos, todas estas expresiones, todos estos vocablos tienen que ver con la eternidad con Cristo. Tienen que ver con la persona del Señor. Y tiene que ver con la acción que el Señor demanda de usted de creer en Él, para la salvación de su alma, para el perdón de sus pecados, para la salvación de su vida. Pero en contraposición, el Señor también nos muestra otros vocablos que marcan la característica de aquellos que rechazan, aquellos que están en su condición natural, aquellos, como Pablo dijo, que estaban muertos en delitos y pecados. Fíjense, el que cree versus el que no cree. La vida eterna versus la condenación. La luz versus las tinieblas.
aquellas obras hechas en Dios versus aquel que hace lo malo, aquel que aborrece la luz, aquel que practica la verdad, versus aquel que oculta sus hechos, porque sus obras, para que sus obras ocultan sus obras, pensando que esas obras ocultas están lejos de la mirada, quizás de hombres o de la mirada de Dios. Pero allí está el Señor. Y esto no es una balanza, que al final de sus días Dios tomará estos vocablos, ¿verdad?, que nos hablan de la eternidad con Dios, versus aquellos vocablos que nos hablan de la condenación. No, no es así. No hay evidencia en las Escrituras de que así ha de ser. Por el contrario, el Señor dice, entrad ahora, entrad es un imperativo, creed en el Evangelio. Porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él cree, tiempo presente, tiempo actual, tú que escuchas o que escucharás si el Señor te da la oportunidad de escuchar por YouTube, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿En cuál grupo estás? El Señor dice que hay algunos que creen, hay otros que no creen y rechazan. Algunos tienen vida eterna, hay otros están aún en sus pecados y tienen condenación eterna. El Señor, nuevamente recuerdo las palabras del Señor, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Tú eres una criatura de Dios y el Evangelio está resonando en tus oídos en esta hora, invitándote a que creas en la persona del Señor Jesucristo, a resolver el tema de tus pecados, porque tus pecados han hecho una separación entre el hombre y Dios. Dios es santo, el hombre es pecador. Nuestros pecados no tan solo nos han alejado de Dios, nuestros pecados nos han puesto en una condición destituidos de la gloria de Dios. Y eso es lo que dice Romanos. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El salmista dice, Jehová miró de los cielos para ver a todos los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Por eso que el Evangelio resuena. Por eso que este mensaje es importante. Porque nuestros pecados nos ponen en una condición de perdidos, expuestos a una condenación eterna. Pero Dios no quiere la muerte del impío. Dios quiere que creas, que el Evangelio sea recibido por ti, que te apropies de la obra de la cruz, que creas en Cristo como el Señor de tu vida y que mires a la cruz de Cristo y entiendas que Cristo murió por tus pecados, que tus pecados fueron cargados en Él para el perdón, para la liberación tuya. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Confía en Él para el perdón de tus pecados. Vamos a orar para terminar esta reunión de predicación del Evangelio y que el Señor bendiga su palabra en tu vida, en mi vida, para la eternidad de nuestra alma. Vamos a orar. Nuestro Dios y nuestro Padre bendito, gracias por esta tarde, por la doble presentación del Evangelio. El Evangelio es el mismo. El Evangelio es uno solo. Cristo murió por nuestros pecados. Cristo fue sepultado. Cristo resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Cristo apareció a los suyos.
Cristo fue ascendido a los cielos. Él fue alzado hasta la gloria. Él ha sido puesto muy en alto y Él tiene un nombre que es por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Él es el Señor para gloria de Dios Padre. Porque la Escritura también dice, todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. Te damos gracias, Padre, por tu palabra leída, meditada, expuesta en esta tarde. Y rogamos que tu Santo Espíritu tome la palabra presentada y la lleve al corazón necesitado de nuestros hijos, de nuestros familiares, de aquellos que aún están en sus pecados y que necesitan aferrarse a esta salvación tan grande. Te damos gracias, nuestro Dios. Nos encomendamos a ti, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.